Bienvenidas y bienvenidos. Hoy abrimos el diálogo sobre una etapa clave y potente, la adolescencia. En Bolivia, más de 1 millón de jóvenes están en esta crucial etapa de transición. Son la fuerza que promueve al mundo, pero la realidad nos demuestra que 1 de cada 4 personas de este segmento están expuestas a la violencia por factores de riesgo. ¿Quiénes son? ¿Cómo se sienten? Hoy vamos a conocer un par de adolescentes para entender sus sueños y sus desafíos. La adolescencia no es un problema a castigar. Es una etapa que debemos proteger con corresponsabilidad. Franz, vamos a hablar de los adolescentes, pero lo estamos haciendo personas adultas. Yo tengo 48 años. ¿Sé algo de los adolescentes? ¿Tú crees que puedo entender algo de tu mundo? Yo creo que nuestra etapa adolescente se trata de experimentar cosas. Y muchas veces nosotros lo hacemos, pero sin orientación. Y creo que la etapa de adolescencia, a lo personal, ¿no? Se trata de experimentar, pero vivir la vida haciéndolo con límite. ¿Qué crees que esperamos nosotros? ¿Qué crees que espera la sociedad de los adolescentes, de las adolescentes? Y que a lo mejor estamos lejos, digamos. Yo creo que de la etapa que he vivido, ¿no? Y pienso que ya hay una visión autocéntrica aparte de nosotros. Y creo que comúnmente la sociedad adulta de los adolescentes esperan a ser una persona que realmente ellos proyectan. Puede ser que el adulto proyecte que yo quiero que mi hijo sea esto, sea futbolista y ser así, digamos. Pero realmente creo que uno no es lo que uno quiere, digamos. O a veces lo hacemos a la manera de las personas adultocéntricas que a nuestra manera. Tú en algún momento vas a ser un adulto. ¿Qué cosas no repetirías o qué cosas quisieras trabajar para que cuando tú seas adulto, los adolescentes que lleguen a tu entorno, digamos, no sientan lo que tú estás sintiendo ahora? Primeramente, si en este caso yo llego a tener mi familia, mi hijo, primero sería entenderlo, comprenderlo y orientarlo un poco, ¿no? En el tema de quién es él realmente, qué quiere ser realmente. Y no basarme en lo que yo quiero, digamos, ¿no? Porque yo puedo tener expectativas de mi hijo de que, bueno, él tiene capacidad de esto, tiene la actitud de hacer esta cosa y él va a hacer esto. Pero realmente lo que él quiere, y creo que yo si una vez llego a ser adulto, esa va a ser mi visión, ¿no? De entender la etapa que él está pasando y no saltar su etapa, no hacerlo saltar o ponerle responsabilidades de mayor. Ahora, Franz, hay un algo que hubieras querido ser y que hoy sientes que se ha truncado, que no vas a poder ser, o de pronto estás en un proceso más bien de, a pesar de que han pasado unos años, todavía lo puedo lograr? Yo creo que la verdad mucho ha sido la orientación que me han dado y creo que al comienzo sí me estaba arrepintiendo, ¿no? de por qué tomé malas decisiones. Y creo que esto me ha ayudado a ver la orientación que me ha dado en sí, de donde estoy, la postura que estoy, creo que me ha dado, mi capacidad me ha visto otras visiones, digamos, ¿no? Porque antes realmente, a mí me gusta mucho la música, digamos, ¿no? Y creo que mi sueño antes era ser solamente profesor de música, hasta ahí era mi límite. Pero creo que en el lugar que estoy se me han abrido esas visiones de ser qué quiero ser a futuro, digamos, ¿no? Y ahorita no me arrepiento porque mi capacidad me ha llevado a ser la persona que realmente quiero ser a futuro. Claro. No pretendo que seas ni un mensajero ni un modelo ahora como para dictar cómo se deberían hacer las cosas, pero si de pronto una adolescente te está escuchando, ¿le podrías decir que no desaproveche algo o que no pierda de vista algo? ¿Qué le dirías? Es que la verdad, de todo esto y analizando, ¿no? La etapa que vivimos a los adolescentes, va a haber ocasiones, van a haber obstáculos y donde uno se va a sentir feliz, uno se va a sentir triste, pero yo creo que se trata de vivir la vida adolescente con plenitud, responsabilidad y límite. ¿Cuál es tu meta? Lo divido por 3 partes. A ver. Primero, saliendo de aquí quiero hacer voluntariado, que como le decía, ¿no? Me gustó mucho trabajar con personas vulnerables y enseñar, ¿no? De parte de mi experiencia, dar talleres igual, ¿no? Y así que primero quiero hacer mi voluntariado, segundo quiero hacer un
director general de proyectos contra las prevenciones. Mira. Y de eso voy a estudiar Derecho, ¿no? De todo eso, y para llegar a ser ministro de Justicia. ¿Qué decís? ¿En serio? ¿Quieres ser ministro? Quiero ser ministro. Ministro. Hace un gusto, de verdad. Rada, ¿cuántos años tienes? Tengo 18 años. 18 años. ¿Qué significa ser adolescente en un mundo como este, en el que hay una distancia entre adultos, ustedes, la tecnología, nosotros, las misiones de la sociedad y todo esto? ¿Cómo se sienten? Bueno, es complejo, la verdad es que es súper amplio. De por sí es bastante divertido porque hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que descubrir. Con el internet a la mano, la inteligencia artificial, todo es completamente, está todo cerca, tú puedes llegar a cualquier cosa rápidamente, hasta incluso con la música. Puedes llegar súper fácil a un montón de gente, así como también hay un montón de competencia, y ahí es donde se complican las cosas. Seguro. Después el lado complicado está en cómo nos relacionamos con la gente más adulta, porque muchas veces se nos considera menos por ser más pequeños. De hecho, automáticamente todo lo que pensamos queda condicionado a nuestra edad. Eso es ofensivo. Seguro. La verdad es que esa es la parte complicada, y también que estás tan cerca de todo que así como es fácil llegar a las cosas, también es fácil perderte. También es fácil quedarte confundido, no saber realmente qué es lo que quieres, no estar seguro de nada. Es muy fácil tener 1000 opciones, pero no saber elegir una. Claro. Y eso es donde se complica muchísimo la adolescencia. Ahora, ¿tú consideras que hay una distancia en la que nosotros no estamos comprendiendo el lenguaje de los adolescentes? Creo que sí, ¿no? O sea, siempre va a haber una distancia entre adultos y jóvenes. Sí. Porque los jóvenes están inventando cosas nuevas, están renovando, están innovando. Entonces, siempre va a haber alguna diferencia entre adultos y jóvenes. Siento que lo único que está faltando es empatía mutuamente. Porque nosotros también muchas veces decimos, ay, no, pero es que es viejo. Entonces, y no escuchamos. Entonces, siento que falta ahí aprender a escuchar de parte de los dos lados. Bien. Ahora, si tendrías tú que plantearte un lugar en el que los y las adolescentes podrían proponerle al país, ¿desde dónde sería? ¿Sería desde sus talentos? ¿Sería desde estas visiones de sociedad que ustedes también tienen? ¿Desde dónde aportan los adolescentes? Yo creo que desde mi lado, de por sí me parecen súper admirables los jóvenes activistas, me parecen tremendos, porque la verdad son unos loquillos, impulsan un montón de cosas, y siempre encuentran grupos donde fortalecerse. Me parece que eso es uno de los puntos de acción de los jóvenes, desde reunirse y aprender a organizarse. Yeah. Que eso es súper clave. Tener un grupo de jóvenes organizados, la verdad que me parece imparable. Y el segundo punto también, como tú dices, de los talentos, desde el arte yo pienso, más que de los talentos en sí, desde el arte, desde la capacidad de expresar tu creatividad y lo que piensas con lo que haces, con lo que demuestras al mundo, ya sea con música, pintura o etcétera, porque tipos de arte hay demasiados. Seguro. Si tendrías que cambiarle algo a estas limitaciones, estas normas, estas reglas que a veces la sociedad les coloca a ustedes, ¿por dónde irías? Como los adultos ya se han equivocado, no quieren que nos equivoquemos. Y eso es terrible porque nos toca equivocarnos, nos toca arruinarlo a veces y nos toca mejorar y avanzar, porque después de arruinarlo, como no me acuerdo qué científico decía, pero aprendes una forma de no hacerlo. Entonces, y aprendes mucho más equivocándote que haciendo las cosas bien. Entonces, a veces tienen que soltarnos un poquito las riendas. Y creo que lo que falta es que nos den más voz en el sentido de que se nos tome cuenta legalmente de alguna manera en la política o en esos ámbitos, porque que nos permitan, que reconozcan que sí sabemos pensar, eso ya es un gran paso. Creo que eso es lo que nos falta en la sociedad, que reconozcan que sí tenemos capacidad crítica. Y cuando nos reconozcan eso, yo creo que más jóvenes se van a despertar. Rueda otra vez. Exacto. Gracias. Un gusto enorme. Estamos hablando de adolescencia, ese segmento de la sociedad que ha dejado de ser niño, pero no es joven todavía. Y entonces,
puede que esta característica a nivel social, a nivel emocional, a nivel cognitivo, sea de verdadera relevancia. El doctor Domig es un experto en desarrollo social, derechos, y por eso queríamos tenerlo en este espacio. Doctor Domig, muchísimas gracias de verdad. Gracias. Aclarar que no soy experto, siempre el conocimiento se renueva. Seguro. Y no terminamos de conocer todo. Es verdad, pero vamos a aprovechar sus pericias, en todo caso, en esta conversación. Cómo no, con mucho gusto. ¿Qué es un adolescente en Bolivia? Según el último censo, es 1.011.000 adolescentes, más o menos. Es un periodo del desarrollo, es un periodo de la persona que se podría describir como. Es complejo el tema. En primer lugar, porque supuestamente esta franja etaria, que tiene un límite inferior de edad y un límite superior, es lo que nos marcaría el ser adolescente. Pero tenemos que entender que primero hay varias adolescencias, no hay una sola. Ajá. Segundo elemento es que entre el factor etario, biológico, fisiológico, psicológico, social, cultural, hay diferencias y no podemos homogeneizar ni compatibilizar esos criterios para definir. Entonces el concepto de adolescencia es un concepto que permanentemente se reconstruye. El límite inferior sería ese entre 9 y 12 años y el límite superior entre alrededor de los 18 años. Evidentemente, en el campo del desarrollo, fundamentalmente de orden neurológico, los cambios que se operan en el cerebro son evidentemente muy fuertes y muy grandes. Los llamados adolescentes tienen una mayor capacidad de abstracción, mejoran mucho la memoria, tienen mucha creatividad. El razonamiento es más bien el razonamiento divergente el que los caracteriza. Entra en una perspectiva de análisis, se formulan hipótesis más desde el punto de vista deductivo, etc. Y tienen muchos juicios de valor. Doctor, la última pregunta tiene que ver con, a partir de su experiencia y todo lo que ha podido acumular del contacto que ha tenido directo con este segmento de la población, ¿cómo se puede generar una prevención de las violencias a las que están expuestos? ¿Se pasa por las políticas públicas? ¿Pasa por escuchar un poco más a los adolescentes y marcar una agenda a partir de eso que va cambiando de manera permanente y de acuerdo al contexto socioeconómico, sociocultural que usted nos ha descrito? Mire, yo creo que hay un elemento central que usted mencionaba, el escuchar. Pero no solamente el escuchar, ellos pueden hacerlo y pueden generar un proceso muy interesante de autoprotección y de protección colectiva frente a la violencia. Mucho se habla y mucho se ha trabajado en Colombia, en el Perú, sobre la pedagogía de la ternura. Y esto efectivamente es la mejor estrategia de lucha contra la violencia. Pero hay que hacerlo con ellos, no desde arriba. Y en esto recuperemos esto que da como capacidades y potencialidades en los adolescentes de generar un proceso, pero hay que obviamente generar los espacios de participación y protagonismo. Esto implica un aspecto central. Hay que romper con esta idea del adultocentrismo, que el adulto tiene todo el poder, el saber, la experiencia, y los otros no. Y ese es un gran error. Doctor, le agradezco mucho. Quiero cerrar con eso último que ha dicho porque me parece central para comprender cuando hablamos de prevención, cuando tenemos que comprender la relación que establecemos hoy con los adolescentes, pero seguramente nos servirá siempre para repensar cómo configuramos nuestras relaciones humanas en general. Gracias de verdad. Gracias a usted. La adolescencia es una etapa de formación, no de castigo.
La protección y la prevención es una tarea de corresponsabilidad que involucra a la familia, a la escuela, a la comunidad y desde luego al Estado. La prevención es la única estrategia sostenible. Recuerda, la adolescencia no es un problema a castigar, es una etapa a proteger. Hasta la próxima.